Saludos, estimado profesor y compañeros de la carrera de Derecho. En esta oportunidad hablaremos sobre los contratos consensuales. Consensuales, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Mayra González y mi compañera Alicia Pérez. Empecemos por los contratos de compraventa. Es un contrato por el cual una parte, el vendedor, se compromete a entregar un bien determinado a otra parte, el comprador, a cambio de un precio específico. El contrato de compraventa sirve para transferir el título y la posesión del bien de una u otra persona. Es importante también señalar que el tema de los contratos lo encontramos en el Código Civil, específicamente en los artículos 1137 al 1218. Ok. El contrato de la venta con pacto de retracto es un tipo de venta en el que el comprador tiene el derecho a retractarse de la compra durante un periodo de tiempo determinado. Esto le da al comprador la oportunidad de probar el producto o servicio y devolverlo sin penalización si no está satisfecho. Esto quiere decir que el contrato retracto, el vendedor tiene un beneficio, el cual garantiza que puede recuperar este bien en un tiempo determinado. Siempre tiene que estar estipulado en el acuerdo, la fecha, las condiciones necesarias para que se pueda dar este tipo de derecho. En este sentido, el vendedor puede volver a adquirir ese bien que ha sido vendido. Tiene que haber, por supuesto, una formalización. Debe estar claramente establecido y especificando los plazos y las condiciones bajo las cuales se puede ejercer este derecho. Bueno, puedes decir que el contrato de arrendamiento, ¿ok? Es un contrato en el cual una persona, el arrendatario, recibe un bien, por ejemplo, un inmueble o un automóvil. En Venezuela, el contrato de arrendamiento consiste en que el vendedor le da un bien a otra persona con la condición de un gozo o uso por un tiempo determinado. Ok, y el mandato y el contrato que el mandato dice, ¿verdad? Es un contrato en el que una persona, el mandante, le da a otra persona, el mandatario, la propiedad legal para actuar en su nombre y representación. El mandatario tiene la capacidad de realizar transacciones legales y comerciales en nombre del mandante. O sea, esto es algo así como un poder. El mandato es una persona que autoriza a otra persona para que le haga quien dice, diligencias jurídicas en su nombre, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones. Es como un representante legal. Como un representante legal. Y todo lo que él haga, él tiene que ir notificando a su representante de todo lo que vaya haciendo. Tiene que tener una serie de características. Por ejemplo, hay una serie de obligaciones, las cuales una de las principales es que el mandatario debe actuar siempre y cuando registre por una ley. Tiene una revocabilidad, es decir, que el mandante puede revocar ese tipo de contrato cuando él lo considere necesario. Y tiene que, y una de las limitaciones es que el mandatario no puede delegar sus funciones a otra persona siempre y cuando no lo autorice su mandante. Ok. Perfecto. Ahora hablemos sobre la naturaleza jurídica del contrato de compraventa en el Código Civil venezolano. Okay. Según el artículo 1445 del Código Civil venezolano, se establece que habrá compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y la parte se compromete a pagar un precio de cierta cantidad de dinero. Ok, esto tiene como características principales la bilateralidad.
El contrato de compraventa es un contrato bilateral, ya que implica obligaciones para ambas partes. El vendedor debe transferir la propiedad del bien y el comprador debe pagar el precio acordado. Okay. La consensualidad. La compraventa se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidades adicionales, salvo en casos específicos como la venta de inmuebles que requiere escritura pública. Oneroso. Este contrato es oneroso ya que implica una contraprestación económica. El comprador paga un precio a cambio de la propiedad. La consensualidad quiere decir que el contrato se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, es decir, que no requiere una formalidad específica para ser válido. Y por supuesto tiene que haber un objeto que tiene que ser, el objeto puede ser un bien inmueble, siempre que sean lícito, posible y determinante. Las causas de la compraventa es la transferencia de la propiedad del bien a cambio de un precio. Ambos elementos deben ser lícitos y no contrarios a la moral o el orden público. Y los efectos que una vez perfeccionado el contrato, el vendedor debe entregar el bien al comprador. También tiene que haber unas garantías y unas responsabilidades. El vendedor tiene la obligación de garantizar el bien vendido, que el bien vendido cumple con las condiciones pactadas en el contrato. La compraventa como figura jurídica es fundamental en la práctica comercial y civil en Venezuela, siendo un mecanismo esencial para la circulación del bien y la realización de transacciones económicas. Ok, entonces ahora veremos la naturaleza jurídica de la venta de compacto retracto en el Código Civil venezolano. Es una figura jurídica que permite que una de las partes, generalmente el vendedor, recuperar la cosa vendida bajo ciertas condiciones. Esta modalidad de venta está contemplada en el Código Civil venezolano, específicamente en los artículos que regulan la compraventa y los pactos. Ok, esto es, Alicia, como igualmente en este contrato tiene que haber una bilateralidad, que es un acuerdo entre ambas personas. Okay. También tiene que haber unas condiciones de retracto que son la inclusión de un pacto que es como un pacto que se otorga al vendedor el derecho a recuperar este bien, y por supuesto que tiene que haber una formalidad. Aunque este contrato es consensual, debe haber una formalidad y especificar todas las condiciones necesarias para que se pueda existir este contrato. Pero que la diferencia entre este contrato y el compra-venta es que la persona tiene el derecho a recuperar el bien. Ok. En cambio, en un contrato de compra-venta, yo te vendo y ya. Y ya, listo, ya tú eres dueño de no hay esta condición. Es correcto. Entonces, ahora vamos con la naturaleza jurídica del contrato de donación, no de donación. Ya hablamos ahorita del pacto, ahora viene de donación, que es una figura jurídica importante en el derecho civil venezolano, regulada por el Código Civil según el artículo 1443. La donación se define como un contrato por el cual una persona se obliga a transferir gratuitamente a otro la propiedad de un bien. Es un regalo. Es un regalo que yo te hago a ti, pero siempre y cuando también tiene que haber un contrato, porque entonces no vaya a ser que después que yo te regale se lo quiera quitar. Es correcto, no es como el retracto. No es como el retracto. Entonces, en este sentido, como es una donación, la obligación, no hay ningún tipo de obligación económica, ¿cierto? Yo no te puedo obligar a ti a alguna condición. Es correcto. No hay el dinero por medio. Por eso es que una de las principales características es la gratuidad. O sea, no se recibe nada a cambio, ningún tipo de contraprestación económica como tal. Okay. Y también, bueno, debe existir una bilateralidad. Tenemos que tener un consenso, tenemos que estar de acuerdo los dos. Tú cómo lo vas a recibir, yo cómo lo vas a dar. Okay. Y por supuesto debe haber una formalidad, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces es importante
que si yo te voy a regalar, así sea un teléfono, quede por escrito, bien plasmado, de manera de que en un tiempo determinado yo no vaya otra vez a querer recuperar eso, y entonces siempre tenemos que tener por supuesto que tiene que haber una intención de donar. Claro, no es obligatorio. Porque no es algo que a mí me están obligando. Exactamente. O sea, una intención. Ok. Hay unas implicaciones legales, sí. Por ejemplo, hay algunas donaciones que están sujetas a pago de algún interés. Por ejemplo, vamos a suponer que regalaste una casa, pero tú no sabes si esa casa de repente tiene una deuda en la alcaldía, un impuesto, debo el agua, debo la luz de toda la vida. Los servicios Entonces públicos. siempre hay esas implicaciones también allí. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? El contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las condiciones de la naturaleza jurídica? Contemplada en el Código Civil, específicamente su artículo 1579, el cual define el contrato como aquel mediante el cual una de las partes, que es el arrendador, se obliga a ceder el uso, como ya habíamos dicho hace rato, y el disfrute de un bien, generalmente de un inmueble, a una de las partes, bajo una serie de condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? El cuidado de ese bien, mantenerlo en buenas condiciones y todo eso. Y por supuesto pagar una contraprestación. Ok, pero cuando hay un arrendamiento es como un alquiler. Sí, un arrendamiento es un alquiler. Okay. Un alquiler. Que por supuesto yo te obligo a ti a cancelar un dinero, pero también yo tengo mi obligación de entregártelo en buenas condiciones. Y tiene que haber un tiempo estipulado, si bien sea 3 meses, hay una revocación de ese contrato también. Sí, también hay una renovación del contrato de cuando se termina el lapso, todo eso tiene que estar establecido, que es la temporalidad, por supuesto, el uso y el disfrute. El uso no es que tú adquieres el bien que yo te lo estoy regalando, es que tú lo vas a usar mediante un tiempo estipulado y tú lo vas a mantener en las condiciones en que yo te lo estoy entregando. El contrato de arrendamiento tiene importantes implicaciones legales, incluyendo derechos y deberes específicos para ambas partes. Por ejemplo, el arrendador está obligado a mantener el bien en condiciones adecuadas para su uso, mientras que el arrendatario debe cuidar el bien y utilizarlo de acuerdo con su naturaleza y el contrato, que fue lo que acabas de decir. Además, también se disponen cuál es la terminación del contrato, lo que está diciendo del tiempo. Y las condiciones, el aumento del alquiler, las condiciones bajo las cuales el arrendamiento puede recuperar un bien arrendado. Ok. Ahora viene la naturaleza jurídica del contrato de mandato en el Código Civil venezolano. El contrato de mandato es una figura jurídica esencial en el derecho civil venezolano y está regulado en el artículo 1164, que define el contrato como aquel por el cual una persona denominada el mandante confiere a otra llamada mandataria la facultad de realizar actos jurídicos en su nombre o por su cuenta. ¿Y esto qué diferencia, qué diferencia vemos entre porque se me parece mucho al del el retracto? No. ¿Cuál fue el que hablamos que tenía como un representante legal? Yo pienso que todos los contratos deberían tener un representante legal, porque yo para vender un bien, en un contrato de compraventa, tengo que tener un representante legal, que es el que me va a hacer contrato, porque yo como persona natural no puedo ser en este caso un abogado. Un abogado. Okay. Yo creo que en todos los contratos nosotros tenemos que tener un abogado, en cualquier tipo de contrato, sea de un arrendamiento, tiene que ser elaborado por un abogado. Un abogado, claro. Bajo las condiciones que yo le indique. Visado, ¿no? Lo que llaman visado. Ok, también tiene consentimiento de las partes. También es bilateral, ¿cierto? Ya va. Vamos a ver si... Claro, tienes que todos los contratos son bilaterales. Ok. Es un mandato bilateral. Y obviamente el consentimiento, que ya lo habíamos dicho, la formalidad y
El contrato de mandato tiene importantes implicaciones legales, especialmente en el término de la responsabilidad. El mandatario debe actuar con diligencia y lealtad hacia el mandante. Ok, este contrato se caracteriza por su bilateralidad, también por la posibilidad de ser oneroso o gratuito, la representación que establece entre las partes la necesidad de consentimiento y la flexibilidad en cuanto a su formalización, y permite a los individuos delegar responsabilidades y actuar en nombre de otros, facilitando así diversas transacciones y actos jurídicos en la vida cotidiana. Ok. Ahora viene las diferencias y semejanzas. Sí, no, pero a ver qué podemos acotar un poquito más sobre las diferencias. Ya va, espérate, Alice. Sobre las diferencias y las semejanzas. ¿Ves? Las semejanzas, ambas tienen una esencia jurídica, lo que significa que tienen ciertos derechos y obligaciones que están definidas bajo la ley. Es una semejanza. Todos los contratos están definidos bajo la ley. Tiene que ser así. Y las diferencias, bueno, las personas tienen naturaleza jurídica que se definen por su capacidad de obrar jurídicamente. Pueden celebrar contratos, poseer bienes y tener derechos y obligaciones. En cambio, las cosas que tienen naturaleza jurídica por capacidad de ser objeto de relaciones jurídicas. ¿Ok? Efectos del contrato y de extinción de las obligaciones. ¿Qué dices tú sobre los efectos del contrato? Bueno, que hay diferentes derechos y hay diferentes obligaciones. Por ejemplo, en el contrato el derecho del vendedor a cobrar el precio, y en la parte del comprador a tomar posesión del bien que ha adquirido. Ese es el efecto del contrato. Y la extinción de obligaciones se trata de manera en que las obligaciones se cierran. Hay varias formas en las que las obligaciones se pueden extinguir: el cumplimiento, la prescripción, la compensación, la reacción, la renuncia y la fijación. Las obligaciones que se generan entre los intervinientes, ¿ok? Existen las obligaciones del vendedor: entregar el bien aceptado y hacer las entregas necesarias para transmitir el título. Exacto. ¿Ok? En las obligaciones del comprador: pagar el precio, recibe el bien y hace las entregas necesarias para transmitir el título. Mientras que las obligaciones entre ambas partes: primero, mantener la confianza y los secretos del negocio y cumplir con el contrato de buena fe. Y en las obligaciones del vendedor en un contrato de compra-venta no hay obligaciones de garantías de defectos no conocidos, por lo que no responde a menos que hayan pactado algo diferente. Ok, esto es lo que yo vendí, toma, aquí tú obviamente lo ves antes de comprarlo, pero una vez que ya lo compras, ya ese bien es tuyo, sí, y está bajo tu responsabilidad. Claro, y entregármelo en las condiciones en que pactamos. No es que, por ejemplo, yo lo vi, me gustó, después que hicimos el contrato, cuando me lo va a entregar está diferente. Exactamente, así es. También hay una obligación de cumplimiento. Esto significa que las partes deben cumplir con los términos del contrato y cumplir con sus compromisos. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a responsabilidades y daños por parte del infractor. Bueno, este es todo nuestro podcast. Espero haya dejado conocimiento a nuestros compañeros y obviamente a nosotras. Y agradecer por lo que hemos aprendido hasta estos momentos. Bueno, gracias por su atención. Espero que les sirva de agrado y de enseñanza para todos los que lo ven. Y por aquí nos despedimos. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Chao.